Buenas tardes a todos nuevamente. Agradecer al CAE por la invitación, felicitar también al CAE pues por este congreso, como nos ya tiene acostumbrados año a año, que aporta justamente mucho, ¿no? Al ámbito jurídico del país. Eh, Hoy día me ha tocado o me toca ver un tema importante que como son las novedades del arbitraje estatal en la nueva ley, la ley 32069 y su reglamento. Eh, A ver, diríamos o empezaríamos que pues esta ley fue promulgada con un enfoque de valor por dinero, de eficiencia, de trazabilidad digital, que es otro de los temas importantes que van a reforzar justamente la contratación pública, inclusive también el arbitraje y una modernización de todo el sistema de contratación a través del Pladicop, ¿no? Que es la plataforma única, que eso pues me parece genial para tener todo en un solo sistema unificado, ¿no? Entonces es más fácil para todos los operadores, tanto del arbitraje como también a nosotros los árbitros. ¿Y qué teníamos? Antes teníamos la existencia del Sistema Nacional de Arbitraje a través de OCE, reglas flexibles, algunos contratos con las juntas de resolución de disputas, que ahora pues son las juntas de prevención y resolución de disputas. Teníamos también algunos vacíos, diría yo, en transparencia, en ética y designación de árbitros, y también algunos temas en medidas cautelares, que justamente esta nueva ley o ha tratado de tener un enfoque y poder de repente superar esos vacíos o deficiencias de la anterior. Empezamos por el artículo 300, 318 que establece pues el registro de instituciones arbitrales y centro de administración de juntas de resolución de disputas, que me parece realmente pues algo muy, creo yo, productivo para la institución arbitral, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando pues estos requisitos se cumplan realmente, ¿no? Aunque también diríamos, hay algunas cuestiones como por ejemplo eh, las certificaciones de calidad, las certificaciones anticorrupción, las certificaciones incluso que hemos visto en el 320, ¿no? Una certificación internacional que se exige a los centros que van a administrar arbitrajes de mayor envergadura respecto a la gestión de seguridad de la información, que de un lado pues está bien, pero de otro lado diría yo que esto ya más obedece, y siempre lo he dicho a través de las distintas conferencias, de las personas que tenemos detrás de cada centro en los consejos, porque ya creo, como todos sabemos, y si queremos aterrizar un poquito en las instituciones arbitrales, pues es un dolor de cabeza hoy en día, ¿no? El gran número que tenemos de instituciones arbitrales y las cosas y los procesos y los laudos que salen de cada una de estas instituciones que a veces son creadas de un día para otro, de un momento a otro. Entonces se entiende que esta ley, pues, trata de superar esas deficiencias que tenemos por el momento. ¿Qué cosas buenas nos trae? Por ejemplo, acá dice, y hay algo que yo lo tomaría, pues, o todavía no sé si ha habido una discusión en el inciso A, estar debidamente constituidos como personas jurídicas, creo que eso todas las instituciones lo cumplen, o formar parte de una persona jurídica que tenga como parte de su objeto social o entre sus fines establecidos en sus estatutos, administrar arbitrajes y o administrar junta de prevención y resolución de disputas en materia de contrataciones públicas según corresponda. Yo no sé si por ejemplo, este inciso, ¿no? De este artículo va a poder ser superado, cumplido con por varias instituciones, porque se entiende, ojo, y ahí quiero detenerme un poquito, que dice que en el objeto social o entre sus fines, ¿no? Deba tener en sus estatutos administrar arbitrajes y o administrar junta de prevención y resolución de disputas.
literalmente, si lo queremos interpretar, pues eh, hay algunas instituciones y allí de repente el doctor Ricardo Gandolfo ¿no? Puede opinarle o algo, que no los van a tener y son instituciones pues serias, instituciones que de repente tienen ciertos años en el mercado, que llevan los arbitrajes bien y algunos no lo van a cumplir. Y sobre todo cuando dice Junta de Prevención y Resolución de Disputas, porque el término incluso es nuevo. Entonces allí tenemos el primer inconveniente, creo, acá en el 318. Ahora, diríamos, sí, yo puedo de repente incorporar, pero lo incorporo y las incorporaciones, ¿qué me harían o desde cuándo cuentan? Desde el momento que se hizo la modificatoria, ¿no? En el estatuto o en los fines. Ok, de allí en adelante. Y luego, ¿cómo cumplimos el requisito de contar con no menos de 5 años de experiencia en la organización y administración de procesos arbitrales o los 10 años que pide para los centros de gran envergadura? Se entiende que la norma pues se interpreta en conjunto, ¿no? Los artículos se interpretan en conjunto. Entonces, esa es, por ejemplo, una primera problemática que lo dejo allí, que podría ser motivo de discusión en otros foros, ¿no? En otro evento del CAE. El contar con un código de ética y un reglamento interno, el cual debe encontrarse conforme a los lineamientos emitidos por el OS, me parece es una idea genial, pero también siempre y cuando realmente se vigile, ¿no? Porque hemos tenido o tenemos que el arbitraje muchas veces, ¿no? O en el arbitraje se encuentran muchas veces algunas conductas poco éticas. Y eso, pues, depende de cada profesional. Eh, y también se entiende que con este código de ética, cada institución debe vigilar. Ahora, ¿cómo va a ser la vigilancia? ¿Cómo va a ser la aplicación? Eh, Allí también tendríamos que detenernos un poco y ver cómo va a ser la implementación de este código de ética, cómo va a ser la supervisión de conductas, qué criterios va a tomar cada institución, ¿no? Cómo salen las recusaciones. Muchas veces yo he visto recusaciones y declararlas infundadas, ¿no? Cuando hay una vinculación, pues, probada del árbitro y el abogado que lo designó, pero entonces allí diríamos, también tendría que establecerse algunas acciones, ¿no? También para las instituciones, para que cumplan esta supervisión de conductas a través de sus códigos de éticas. Pero bueno, eso es un asunto positivo, una disposición positiva que veríamos en esta nueva norma. ¿Qué más? Contar con un órgano institucional superior que resuelva en última instancia los temas administrativos relativos a la organización de arbitrajes y Junta de Prevención y Resolución de Disputas, recusación de árbitros, adjudicadores, así como las sanciones. Eso es un tema importante, el Consejo Superior, porque es el que va a resolver las cuestiones más importantes de cada institución arbitral. Y también en otro evento nos preguntábamos, ante tantas instituciones arbitrales, ¿quiénes son los que forman parte de su consejo? Se entiende que los consejos deben formar parte personas con experiencia en arbitraje, con experiencia en los temas de contratación pública, con experiencia en las diversas materias, ¿no? De las que versa un arbitraje y con bastante solvencia, pues moral, con solvencia con el tema ético. Entonces, ¿quiénes son o cómo es que no solamente diría yo, bastaría regular el órgano institucional superior, sino quiénes deben de conformar estos órganos? Se entiende que deben ser personas con bastante trayectoria académica en el mundo arbitral. Si no, ¿cómo van a resolver una recusación? ¿Cómo van a resolver
las cuestiones más elementales relacionadas al arbitraje si desconocen de ello. Ese creo que también es un punto que se debe analizar o se debe tener muy en cuenta y mirar, porque si hacemos un análisis, ¿no? De los árbitros realmente, con bastante trayectoria, con bastantes años de experiencia, como para cubrir esos puestos, yo creo que ante el número de instituciones no va a haber, ¿no? Entonces, allí queda un tema como que de reflexión, excepto pues que haya personas que estén en dos, tres, cuatro, cinco, seis consejos, que también eso a mí me parecería mm, de repente no tan ético porque hay cuestiones privadas de cada centro que se ventilan y que, si bien es cierto, uno puede guardar la confidencialidad, abstraerse, ¿no? Pero diría que no se ve tan bien. Ahora, los requisitos diferenciados, porque esta nueva norma trae requisitos diferenciados para instituciones arbitrales recién constituidos y los requisitos, ay, perdón, diferenciados para arbitrajes, para administrar arbitrajes de mayor envergadura, que, que hace prácticamente un distingo bien grande contar con no menos de 10 años de experiencia en la organización y administración de procesos arbitrales, haber organizado y administrado más de 100 procesos arbitrales que hayan concluido con laudo, la certificación internacional respecto a la gestión de calidad, perdón, de seguridad de la información, adicional a las otras dos certificaciones que ya les dije. No sé qué tan bueno sea esta, estos requisitos diferenciados, porque me parece a mí que mientras la norma más regula, es, todo lo complica más, ¿no? Antes, cuando teníamos la libertad de elegir entre arbitraje ad hoc y arbitraje institucional, no teníamos este problema de las instituciones arbitrales que hoy, ¿no? Tenemos. ¿Por qué? Es una apreciación muy personal, pero me parece que mientras más regulación ha querido darse sobre el arbitraje, pues institucional, esto ha empeorado. O mientras más, o cuando se ha dado prácticamente la norma cambió, ¿no? A la obligatoriedad prácticamente del arbitraje institucional, ha sido eh, pues un harakiri, creo yo. ¿Por qué? Porque esto empeoró, esto cambió y creo que para mal. Lo que debería, a mi criterio, dejarse o volverse nuevamente, tal vez es la libertad de elegir entre un arbitraje ad hoc y uno institucional. Finalmente, tal y como a mí me enseñaron en aquella época, el arbitraje vale, ¿no? Hay una frasecita que siempre lo llevo en la cabeza: el arbitraje vale lo que valen los árbitros. Ujú. Entonces va a depender mucho del árbitro que uno elija para que tanto, ya sea arbitraje ad hoc o arbitraje institucional, el caso vaya bien. Con eso no digo que todas las instituciones, porque no, hay instituciones ¿no? de renombre que son serias, que son organizadas, pero me parece que allí habría que ponernos a pensar un poquito en ver y hacer un análisis de cómo nos ha ido, ¿no? Y con este cambio. Mm, A ver, ¿qué más? Eh, Aquí había resaltado algunos temas. Las obligaciones. Em, ya, aquí vemos en el artículo 323 que habla sobre el retiro temporal y exclusión del regajo, ¿verdad? Que proviene de justamente de algún proceso que se le lleve a la institución, que eso también habría que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque alguien de mala fe incluso podría iniciar acciones sobre instituciones, ¿no? Que ya la hemos visto, o contra árbitros.
¿no? ¿Para qué? Para sacarlos del mercado. Y eso es prácticamente por allí un punto, creo yo, que habría que discutir de esta nueva norma. ¿Por qué? Porque acá incluso en el 323 habla de que pues se debe designar, si el centro es sancionado, se debe designar un nuevo centro, ¿no? Y que en el caso de arbitrajes, mientras no se produzca la designación de la nueva institución o centro, el trámite del arbitraje o la Junta de Prevención y Resolución de Disputas se suspende según corresponda. En caso del arbitraje, resulta aplicable el abandono conforme a lo establecido en el artículo 342, que me parece eso es un poquito descabellado. Y yo creo que, si bien es cierto, se puede sancionar a una institución, pero debería terminar pues el caso que tiene, ¿no? Porque es una contingencia que puede perjudicar mucho a las partes. Y yo tengo un arbitraje hoy y finalmente por cuestiones del destino o cosas, pues es sacado de regajo. ¿Cómo quedo yo con el tema de los honorarios? ¿Cómo queda la celeridad del propio arbitraje? ¿Cómo queda toda esa reorganización? Incluso la norma establece que se deben de respetar los tribunales o las juntas designados. Y yo digo, ¿y si esos árbitros no pertenecen al nuevo centro? ¿Cómo se hace allí? Entonces es un poco engorroso y algo que tendríamos que ponernos también o detenernos a mirar un poco, ¿no? Porque lo que se busca o lo que la intención de la norma, entiendo, ha sido pues mejorar ello, pero allí hay algunas cositas que de repente podrían ser susceptibles de modificación. Otro tema importante, creo yo, es es el tema de las, a ver, las especializaciones, que creo yo que conforme a la norma anterior, eh, también se requería la especialización acreditada mediante estudios concluidos de doctorados o maestría en materias relacionadas o cursos o posgrados brindados por universidades o colegios profesionales en cada una de las materias o acreditar docencia universitaria en dichas materias como mínimo 2 años o 4 semestres o 240 horas académicas. Me parece correcto, pero allí también hay que mirar que no solamente debería exigirse eso, sino también la experiencia, porque ¿qué pasa si yo salgo hoy, hago mis especializaciones? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya puedo ser el presidente, ya puedo ser el árbitro de un tribunal y la experiencia, porque el arbitraje requiere de dos cosas, de capacidad, ¿no? Intelectual, de conocimientos, pero también de experiencia. Entonces, hay que mirar eso también, yo creo que con un poquito de detenimiento. Eh, Después se regula el arbitraje ad hoc, ¿no? Ujú. La solicitud de la entidad, el OS aprueba mediante directiva una tabla de gastos arbitrales, que esa es una de las diferencias un poco que había con el arbitraje ad hoc anterior, porque dice que el OS, mediante la directiva de gastos arbitrales, pues va a establecer prácticamente los honorarios dentro de un arbitraje ad hoc, ¿no? Antes no se establecía, lo establecía el tribunal y ahora pues no se puede pactar en contrario, entonces se va a tener como que una tabla referencial que diría, genera predictibilidad, de repente es uno de los aspectos positivos, ¿no? Predictibilidad para las partes. Y también eso genera o generaría un poquito de seguridad para que luego no vayan a decir los árbitros en un arbitraje ad hoc, pues establecen los honorarios que quieren, entonces ya hay una referencia. Otro tema en el arbitraje ad hoc es que las excepciones u objeciones al arbitraje, ¿no?
cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia son resueltas al finalizar la etapa postulatoria y antes que se fijen los puntos controvertidos del proceso. Y el otro numeral establece que el árbitro único, tribunal arbitral bajo responsabilidad, verifica de oficio y emite pues pronunciamiento respecto a los plazos de caducidad antes de la fijación de los puntos controvertidos, lo cual coadyuva, creo yo, con la celeridad y debiendo declarar la conclusión del proceso de ser el caso. Ujú. La designación residual en el arbitraje ad hoc que va a estar a cargo de la institución arbitral incorporada en el regajo de la región donde se encuentra el domicilio de la entidad contratante, que es un poco descentralizar un poco también el arbitraje, cual me parece correcto. En caso no hubiera una institución arbitral en el ámbito de la referida región, las partes van a recurrir a cualquier institución registrada ubicada en alguna de las regiones contiguas. Y la institución pues arbitral que conoció la primera solicitud de designación residual es la competente para resolver aquellas que planteen con posterioridad durante el proceso arbitral. Lo cual ya tenemos una regulación allí, creo yo, buena, ¿no? Después, en el arbitraje, respecto a la designación de árbitros, tanto en el arbitraje institucional como en el arbitraje ad hoc, el artículo 332 nos establece que la designación del árbitro por parte de la entidad contratante es aprobada pues por la autoridad de la gestión administrativa a propuesta de la Procuraduría Pública respectiva o quien haga sus veces en defensa de los intereses del Estado. Cuando hablamos de autoridad de la gestión administrativa, tendríamos que definir quién es esa autoridad de la gestión administrativa, ¿no? Se deja como que en el aire. Eh, eso y bueno, lo último que les quería comentar es sobre el arbitraje de emergencia, que ahora esta norma pues establece que solo procede el arbitraje de emergencia en controversias relacionadas a contratación pública cuando, ojo, en el convenio arbitral se señala expresamente y siempre que este arbitraje sea conocido por la misma institución arbitral en la que se debe tramitar el arbitraje definitivo. Ahora, habrá que ver qué instituciones del Estado, yo creo que van a ser pocas las que acepten pues arbitrajes de emergencia, pero de repente pues va a depender, ¿no? Va a depender porque no solamente el arbitraje de emergencia lo puede utilizar el contratista, sino también el Estado. Entonces iremos viendo cómo o cómo son los efectos de esta nueva regulación. Y yo creo que en este caso, sí seguro, se irán adaptando más las instituciones del Estado y se irá promoviendo un poco más también el arbitraje de emergencia con esta regulación. Y de tal manera, ¿por qué? Porque está ligado a que sea en una institución arbitral donde se va a tener el arbitraje definitivo, lo cual resulta pues coherente. Este tipo de arbitraje debe ser previsto en el reglamento de la institución arbitral correspondiente. Y no procede pues el arbitraje de emergencia en los arbitrajes ad hoc. A ver, eso también habría que mirarlo un poco. Y la contravención a lo dispuesto en el presente artículo constituye nulidad de pleno derecho de las medidas otorgadas por el árbitro de emergencia. Bueno, eso era un poco lo que les quería compartir hoy, José.